Le doy la bienvenida. Hoy es 3 de septiembre, martes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Suplicamos la intercesión en la memoria obligatoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. San Gregorio Magno nació alrededor del año 540 en Roma, en el seno de una familia patricia de gran influencia. Su padre Giordano era senador romano y su madre Silvia fue también venerada como santa. Desde joven, Gregorio fue educado en las mejores escuelas de Roma, recibiendo una formación exhaustiva en gramática, retórica y derecho, lo cual le permitió acceder a importantes cargos administrativos en la ciudad. A pesar de su éxito en la vida pública, Gregorio sintió una profunda llamada a la vida religiosa, renunció a su carrera política y se retiró a un monasterio que fundó en su propia casa en Roma, siguiendo la regla de San Benito. Este monasterio dedicado a San Andrés se convirtió en un centro de oración y estudio. Durante este tiempo, Gregorio abrazó la vida ascética, dedicándose completamente a la oración, el estudio de las Escrituras y la práctica de la caridad. En el año 590, Gregorio fue elegido papa, aunque inicialmente se resistió a aceptar este cargo, prefiriendo la vida monástica. Sin embargo, ante la insistencia del clero y el pueblo de Roma, aceptó el papado, convirtiéndose en uno de los pontífices más importantes de la historia de la Iglesia. Su papado se destacó por su enfoque en la reforma de la Iglesia, la promoción del monacato, la evangelización de los pueblos germánicos y su labor de caridad durante tiempos difíciles para Roma. San Gregorio Magno es considerado el patrono de los músicos, cantantes, estudiantes y maestros debido a su gran influencia en la liturgia y la música sacra. Él es particularmente conocido por haber codificado el canto gregoriano, que lleva su nombre, aunque su papel exacto en su desarrollo es objeto de debate. Además, es uno de los 4 grandes doctores de la Iglesia latina, junto con San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo. Uno de los milagros más famosos asociados a San Gregorio ocurrió durante una terrible plaga que asolaba Roma. Según la tradición, organizó una gran procesión penitencial por las calles de la ciudad, llevando una imagen de la Virgen María. Mientras la procesión pasaba por el puente de San Angelo, Gregorio tuvo una visión del arcángel San Miguel envainando su espada en señal de que la peste había terminado. Este evento es conmemorado en la estatua de San Miguel que corona el Castel San Angelo en Roma. San Gregorio Magno falleció el 12 de marzo del año 604. Fue canonizado por aclamación popular. Poco después de su muerte y su memoria litúrgica se celebra el 3 de septiembre. Su santidad fue reconocida por su vida de oración, su liderazgo pastoral y su defensa incansable de los pobres y necesitados. Por eso hoy, 3 de septiembre, pidamos a San Gregorio Magno que nos ayude a ser verdaderos servidores de Dios y del prójimo, que nos inspire en nuestra vida de oración y caridad, y que interceda por nosotros para que podamos vivir con humildad y sabiduría, siendo instrumentos de paz y amor en el mundo. Amén. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de este martes. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 4,
versículos desde el 31 hasta el 37. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para la primera lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Corinto en su capítulo 2. Hace 3 días comenzamos el mes de la Biblia, un tiempo dedicado a profundizar en el conocimiento y difusión del libro más antiguo y sagrado, la Sagrada Escritura. Al leer el pasaje de hoy de la primera carta a los Corintios, nos adentramos en la comprensión que Pablo tenía de Jesús, el hijo de José y María, a quien él, Saulo de Tarso, llegó a conocer profundamente tras su conversión. Profundicemos en algunos de sus versículos. Versículo 10b y 11. Y el Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. El autor sagrado utiliza la palabra griega espíritu, que es pneuma. Se refiere tanto al aliento como al espíritu. Pablo enfatiza que el Espíritu Santo, quien nos permite conocer a Dios y su voluntad, superando la sabiduría puramente humana. Encontramos también en el texto bíblico la palabra que ya leímos, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. El texto nos dice, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu. El autor sagrado aquí utiliza la sabiduría de Dios, utilizando la palabra Sofía Teu. Este concepto se contrapone a la sabiduría del mundo. Para Pablo, la verdadera sabiduría no es la que se basa en el intelecto humano, sino la que proviene del Espíritu y está alineada con la voluntad de Dios. En este pasaje, Pablo resalta la importancia de la sabiduría de Dios, la cual es revelada a través del Espíritu Santo. Esta sabiduría es incomprensible para aquellos que no han sido tocados por el Espíritu. Según Pablo, es el Espíritu quien penetra lo más profundo de Dios y revela a los creyentes los misterios divinos que permanecen ocultos para el mundo. Versículo 14. El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. Comienza diciendo el texto, el hombre naturalmente
hablando de hombre natural. El autor sagrado utiliza las palabras griegas psíquicos, antropos. Este término describe a la persona que vive según las inclinaciones naturales, sin la influencia del Espíritu Santo, y por lo tanto incapaz de comprender las realidades espirituales. Versículo 15. En cambio, el hombre de espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarle. Ya en este caso, el autor sagrado utiliza la palabra griega neumáticos antropos, que es hombre espiritual. Se refiere a aquel que vive según el Espíritu, quien discierne todas las cosas y está en sintonía con la mente de Cristo. San Agustín, en sus reflexiones sobre este pasaje, señala que la sabiduría de Dios es un don que supera cualquier conocimiento humano y solo puede ser verdaderamente comprendida por aquellos que viven en comunión con el Espíritu Santo. Él subraya que a través del Espíritu los creyentes son transformados y capacitados para comprender y participar en los misterios de Dios. La enseñanza de Pablo resuena hoy en nuestras comunidades. En este mes de la Biblia somos llamados a profundizar en la palabra de Dios, no solo como un texto histórico, sino como una fuente viva de sabiduría espiritual. Así como Pablo fue guiado por el Espíritu para dar testimonio de Cristo, nosotros también debemos invocar al Espíritu Santo cada vez que nos acercamos a la Escritura, para que Él nos guíe y revele los misterios de Dios. Es crucial reconocer que sin la acción del Espíritu en nuestras vidas, podemos quedar atrapados en una comprensión superficial de la fe. Necesitamos esa sabiduría divina para discernir la voluntad de Dios y para vivir conforme a ella, especialmente en un mundo que muchas veces está en desacuerdo con los valores del Evangelio. Para ilustrar la importancia de la sabiduría espiritual, podemos considerar la historia de un joven discípulo que buscaba la verdad. Este joven, ansioso por aprender, visitó a un anciano sabio que vivía en una cabaña en las montañas. El anciano le dijo: si deseas conocer la sabiduría de Dios, primero debes vaciar tu mente de toda sabiduría humana. El joven, confiando en su conocimiento, le mostró al anciano todos los libros que había leído y todas las enseñanzas que había recibido. El anciano, tomando una taza de té, comenzó a verter agua en ella y siguió vertiendo hasta que el agua desbordó y cayó al suelo. El joven, sorprendido, exclamó: «Pero la taza ya está llena». El anciano respondió: «Así es tu mente, está llena del conocimiento humano. Para recibir la sabiduría de Dios, primero debes vaciarte de lo que crees saber y permitir que el Espíritu Santo llene tu corazón con su verdad». Esta historia nos recuerda que la verdadera sabiduría viene de Dios y solo la recibimos cuando nos abrimos humildemente al Espíritu Santo. En este mes de la Biblia, hagamos un esfuerzo consciente por vaciar nuestras mentes de todo prejuicio y orgullo y permitir que la sabiduría de Dios nos transforme desde lo más profundo. ¿Qué podemos concluir de la lectura de esta primera carta a los Corintios en su capítulo 2, versículos desde el 10b hasta el 16? Este texto bíblico nos invita a reflexionar sobre la necesidad de vivir en comunión con el Espíritu Santo para comprender los misterios de Dios y para ser verdaderos testigos de la salvación de Cristo. En este mes dedicado a la Biblia, sigamos el ejemplo de Pablo, invocando constantemente al Espíritu
para que nos guíe en nuestra vida de fe y nos capacite para compartir la sabiduría divina con los demás. Ante esta propuesta que nos ha hecho el Espíritu de Dios por medio de la carta a los Corintios, le vamos a responder con el Salmo 144 y nos unimos al autor sagrado para hacer resonar en las mentes de quienes nos escuchan. El Señor es justo en todos sus caminos. El Salmo 144, titulado El Señor, Rey misericordioso y fiel, es un himno de alabanza que exalta la grandeza de Dios, especialmente su misericordia, su fidelidad y su justicia. Este salmo pertenece al grupo de los salmos llamados de alabanza y es un acróstico, es decir, cada versículo comienza con una letra consecutiva del alfabeto hebreo, lo que indica su composición cuidadosa y meditativa. Por ahora contemplemos los versículos del 8 hasta el 9. Clemente y compasivo es Yahvé, tardo a la cólera y lleno de amor. Bueno es Yahvé para con todos, su ternura alcanza a todas sus criaturas. En estos versículos se destacan las cualidades fundamentales de Dios: clemente, compasivo, tardo a la cólera y lleno de amor. Estos atributos que reflejan la descripción de Dios en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, versículo 6, subrayan la naturaleza paciente y amorosa de Dios hacia toda su creación. Aquí el autor sagrado utiliza una palabra hebrea, Gesed, que se traduce como amor o misericordia. Esta palabra es clave para entender la relación de Dios con su pueblo, un amor leal y firme que no depende del mérito humano. Versículos del 10 hasta el 11. Que todas tus obras te den gracias, Yahvé, y tus amigos te bendigan. Que hablen de la gloria de tu reino y anuncien tus hazañas. Aquí se invita a todas las obras de Dios, es decir, a toda la creación, a alabar al Señor. La mención de los amigos de Dios probablemente se refiere a los fieles que reconocen y proclaman la gloria de su reino. La gloria y las hazañas de Dios son expresiones de su poder y soberanía sobre el universo. Versículos del 12 hasta el 13, A y B. Para dar a conocer a los hombres tus proezas, la gloria y el esplendor de tu reino. Tu reino es un reino por todos los siglos. Tu dominio es por todas las edades. Estos versículos continúan con el tema del reino de Dios, que se caracteriza por su eternidad y su poder. La idea de un reino eterno sugiere la inmutabilidad y constancia de la autoridad divina, contrastando con la temporalidad de los reinos humanos. El salmista recalca que el dominio de Dios es perpetuo, gobernando a través de todas las generaciones. Versículos 13, C, D hasta el 14. Fiel es Yahvé en todas sus palabras, amoroso en todas sus acciones. Yahvé sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. La fidelidad de Dios, que en hebreo el autor sagrado lo transcribe como Neemán, en todas sus palabras, la fidelidad de Dios en todas sus palabras y acciones es un tema central,
Dios no solo es un soberano poderoso, sino también un sustentador que cuida de los necesitados, levantando a los caídos y fortaleciendo a los débiles. Aquí la imagen de Dios como un pastor que cuida a su rebaño es evidente, mostrando una vez más su compasión y misericordia. El Salmo 144 es atribuido tradicionalmente a David y se considera un himno de alabanza que celebra la grandeza y bondad de Dios. Aunque no se conoce un evento específico que haya motivado su composición, refleja una profunda meditación sobre la naturaleza de Dios, especialmente como Rey y protector de su pueblo. Es probable que este salmo haya sido utilizado en la liturgia, invitando a los fieles a reconocer la soberanía y la misericordia de Dios en sus vidas. San Agustín, en sus exposiciones sobre los salmos, comenta este salmo subrayando la importancia de reconocer la fidelidad y misericordia de Dios en todas las cosas. Él destaca que la alabanza a Dios no es solo una tarea de los seres humanos, sino que toda la creación está llamada a glorificar a su Creador. Agustín también observa que el reino de Dios, como se describe en este salmo, es un reino espiritual que trasciende el tiempo y la historia humana. San Jerónimo, en su traducción de la Vulgata y en sus comentarios, también alaba la estructura acróstica del Salmo y la precisión con la que se describe el carácter de Dios. San Jerónimo, la eternidad del reino de Dios es una garantía de su fidelidad y su amor inmutable hacia su pueblo. ¿Qué podemos concluir del Salmo 144? Es un himno poderoso, recordatorio de la grandeza, la misericordia y la fidelidad de Dios. Nos invita a participar en la alabanza continua a Dios, reconociendo su soberanía y su cuidado providente. En un mundo que a menudo se siente incierto, este salmo nos reconforta con la verdad de que Dios es fiel, justo y siempre cercano a aquellos que le buscan con sinceridad. La propuesta del Evangelio. El Evangelio propuesto para este día es del evangelista San Lucas en su capítulo 4 y versículos del 31 al 37. Estamos comenzando a leer el Evangelio de San Lucas en este tiempo litúrgico, habiendo ya recorrido gran parte de los Evangelios de San Marcos y San Mateo. Ayer en la lectura vimos cómo Jesús presentó su misión en la sinagoga de Nazaret, revelando su identidad como el Mesías que trae luz, libertad y reconciliación a un mundo sufriente. Hoy Lucas nos lleva a la sinagoga de Cafarnaún, donde Jesús continúa su ministerio, pero esta vez con un enfoque particular en la liberación del mal. Imaginemos un río que ha sido obstruido por escombros y basura, impidiendo el libre flujo del agua. Esta obstrucción es como el mal en nuestras vidas. Nos impide vivir con la libertad y pureza que Dios desea. Sin embargo, cuando alguien empieza a limpiar este río, quitando las piedras y desechos, el agua vuelve a fluir con fuerza y claridad, trayendo vida a todo lo que toca. Así es el poder de Jesús en nuestras vidas. Su palabra y autoridad eliminan las obstrucciones del pecado y del mal, permitiendo que la gracia de Dios fluya libremente y nos renueve completamente. En este pasaje que hoy hemos leído,
Jesús está en la sinagoga un sábado enseñando con una autoridad que asombra a todos. Su enseñanza no es solo un discurso, sino que está respaldada por poderosos actos de liberación. El hecho de que Jesús elija un sábado para realizar estos actos en la sinagoga es significativo, pues el sábado es el día sagrado de descanso y este contexto subraya que la misión de Jesús trasciende las normas religiosas para restaurar la libertad y dignidad de las personas. Profundicemos en algunos de sus versículos. Cuando Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba, miremos el versículo 32. Quedaban asombrados de su doctrina porque hablaba con autoridad. El autor sagrado utiliza aquí la palabra griega exousia. Esta palabra en griego se refiere al poder legítimo y soberano que Jesús manifiesta. Exousia, autoridad, tanto en su enseñanza como en sus actos. No es solo una autoridad basada en conocimiento, sino en el poder divino que tiene para transformar vidas. Versículo 33. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar a grandes voces. La palabra hebrea que el autor sagrado utiliza para espíritu inmundo es neuma akatarton. Este término se refiere a una entidad demoníaca que impide que la persona viva en la libertad y pureza que Dios desea. La expresión refleja el conflicto entre el reino de Dios y las fuerzas del mal. Versículo 35. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacerle ningún daño. Cállate, sal de él. En griego, pimotetikai etzelte ex atou. La orden de Jesús al mal espíritu o espíritu inmundo es directa y poderosa. Ese mandato demuestra que la palabra de Jesús tiene el poder de someter al mal y liberar al ser humano. El contexto histórico del pasaje muestra a Jesús entrando en una sinagoga, un lugar central para la vida religiosa judía, especialmente en los días de reposo. En esta ocasión, Jesús se enfrenta a un hombre poseído por un espíritu inmundo y al expulsar al demonio deja claro que su misión es liberar a los oprimidos y restaurar la creación a la plenitud deseada por Dios. San Agustín en sus escritos enfatiza la importancia de la autoridad de Cristo como una manifestación del poder divino sobre todas las fuerzas del mal. San Jerónimo, por su parte, resalta cómo Jesús no solo enseña con palabras, sino con obras, demostrando que su autoridad proviene de su unión con el Padre. El mensaje principal de este texto bíblico es libertad y autoridad en Cristo. El pasaje destaca que Jesús vino a traer libertad a aquellos que están esclavizados por el mal, sean vicios, pecados o cualquier forma de opresión espiritual. Su autoridad es total y liberadora. En la vida cristiana, esto se traduce en una invitación a dejar todas las ataduras que impiden vivir en plenitud con Dios. ¿Qué podemos concluir del Evangelio que hoy hemos proclamado?
El Evangelio de hoy nos invita a reconocer la autoridad de Jesús, no solo en su enseñanza, sino en su poder para liberarnos de cualquier mal que nos esclaviza. Al permitir que su palabra y su gracia limpien nuestras vidas, experimentamos la libertad verdadera que viene de Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, estamos llamados a ser agentes de libertad en nuestras comunidades, ayudando a otros a liberarse de las ataduras que los oprimen y conduciéndolos a la plenitud de vida en Cristo. Hemos llegado al final de nuestra entrega para el día de hoy. Les deseo a todos un feliz día. El Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Y a honrar y venerar y a amar las Sagradas Escrituras en este mes de septiembre, donde reflexionamos la palabra de Dios como fuente de inspiración del Espíritu, como regla de vida para nuestras vidas. Bendiciones.